de año, el que estamos viviendo los argentinos, porque realmente las cosas toman una magnitud que a veces no las preveemos. Y el tema de las elecciones este año tiene un lugar preponderante para las actividades que tenemos a diario. ¿Por qué? Porque hay provincias que la tienen en una época, hay provincias que la tienen en otra época, la nación tiene en otra época, y estamos en el medio, la gente que tiene que votar. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, Guillermo. La verdad que sí, porque ya pasamos la mitad de año y todavía no hay definiciones claras de un panorama a nivel nacional, menos aún aquí en la provincia de Mendoza, y esto influye mucho en la zona este, porque no sabemos cuándo y cuántas veces vamos a tener que ir a votar. Es algo realmente increíble. Y el ejemplo más claro, ¿no es cierto?, el que decís vos, nuestra provincia, ¿cierto? Sí, Porque ni siquiera sabemos cuándo van a ser las elecciones en algunos departamentos, porque exacto. tienen el poder de poder decir cuándo se vota, como será en cada departamento. ¿Sabes que hablaba con un referente del oficialismo aquí en la zona este hace unos días atrás y nos comentaba los diversos cuadros que se pueden llegar a presentar? Y entre ellos hablaba de la posibilidad de que la nación, en este caso Mendoza, vaya desdoblada de la nación y que a su vez también hayan elecciones primarias. Entonces podríamos concurrir a sufragar aquí en la provincia de Mendoza en el mes de febrero y en abril del año que viene. Exacto. Y algunos hablaban de que pueden llegar a haber 7 elecciones. Pues sí, pero 7 es una barbaridad, ¿no es Claro. cierto? No, sí, porque se eligen si hay primarias, si no hay primarias, si hay nacionales, si hay provinciales, si hay departamental. Realmente es un problema. Pero lo que políticamente acaparó la atención de los argentinos no hace Sí. mucho, Javier, fue el tema de Cristina Kirchner, ¿no? Y una referente quizás de la oposición en la actualidad junto con Axel Kicillof, son los dos miembros más importantes que hoy tiene el peronismo barra kirchnerismo, porque Axel ha salido a diferenciarse, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y sin lugar a duda la figura de Cristina es una figura que atrae tanto a aquellos que comparten su ideología como a aquellos que están totalmente a la vereda enfrente. No, y también hay que hacer notar de que estas elecciones, ¿en cierto, Javier?, van a ser el cimiento para las próximas, Sí. que es cuando se elige presidente de la nación, cuando se eligen los gobernadores, etcétera, etcétera. Y acá cada uno también va jugando con sus alfiles, aquellos que los van a ir encaminando a lo que sin lugar a dudas es lo más importante, que son las elecciones ejecutivas, la que vamos a tener dentro de un par de años. Bueno, todavía no sabemos cuándo vamos a tener esta, pero es lo que se apunta generalmente. ¿Y qué opinás vos, Javier, sobre la detención de Cristina? Porque los argentinos somos proclives a Sí. hablar de la grieta y somos proclives a ser parte de la grieta. Sí. Porque hablamos de deporte, sí, ¿sos de Boca o no sos anti-Boca? ¿Sos de River o anti-River? Y entonces empezamos la división. Políticamente hablando, la detención de Cristina Fernández de Kirchner determinó que hubiera parte de los argentinos que estaban de acuerdo, Sí. que vaya presa, como parte de los argentinos que no estaban de acuerdo porque dice que la están prescribiendo para que no sea candidata. Sabes que yo creo que en los últimos tiempos hemos adoptado de los diversos sectores situaciones que son muy, muy extremas. Por más que nos muestren algunas realidades, nosotros tratamos de seguir validando nuestro pensamiento. Por más que te diga, mira, me digas, mira Javier, esto es blanco, y yo no lo veo blanco, te voy a decir, no Guillermo, esto no es blanco. Sí. Y lo discuto hasta el final. Y esto pasa en defender tu postura. Exactamente, en la grieta que vos me estás marcando, los que están de un lado y los que están del otro. Hay algunos que dicen, sí, es culpable de lo que se le acusa, otros, la verdad, porque estamos hablando de una causa que viene de hace muchísimos años y con la cantidad de folios que para la mayoría de la gente, vamos a ser sinceros, no es posible acceder a esa información y saber realmente qué es lo que se fueron jugando en las distintas instancias. Realmente es lo que se dice, estamos tocando de oído. Exacto, exacto, sí. Es lo que nos dice, es lo que nos transmite. Y desde Buenos Aires dan una idea, ¿cierto?, de acuerdo a los intereses que tiene. Porque somos realistas. Sí. Así vemos que hay canales de televisión, ¿cierto?, que defienden una postura, como hay otros que acusan otra postura. ¿Por qué? Porque hay intereses, lo que son los intereses económicos. Lo que llama la atención, Guillermo, es que estamos hablando de que esto transcurrió en las distintas instancias que tiene la justicia argentina.
desde el primer juicio, pasando por la Cámara de Apelación y Casación, hasta llegar a la Suprema Corte. En todos los casos, tanto los fiscales como los tres integrantes de la Suprema Corte. Sí, y de los distintos cuerpos, los tres. Sí. O sea, nunca hubo un fallo 2-1. Siempre fueron los tres. Unánime. Exactamente. Y sin embargo, hay gente que dice, no, la justicia, o empezamos también a criticar la forma en que se eligen los jueces. Bueno, vamos entonces a una reforma distinta. Porque dicen algunos, estos jueces no los votamos. Es que la Constitución no te marca que a los jueces los tenés que votar. Y seguro, está determinado cuáles son los pasos a seguir para la integración de los diferentes cuerpos del Poder Judicial. Sí. En muchas ocasiones, nosotros los argentinos hemos reclamado la participación en cierto de la justicia. En esta ocasión de Cristina Fernández de Kirchner se cumplieron todos los pasos, desde el momento de la acusación, que creo que fue desde el comienzo de la causa, que fue creo en el 2007, hasta el día de hoy. Sí, es una de las tantas causas. El 2025, ¿cierto? Esta causa de vialidad, causa de vialidad, sí, digamos, ¿cierto? Ha pasado por todos los juicios. O sea que la parte acusadora, o sea, los fiscales tuvieron su oportunidad. La parte defensora también tuvieron la oportunidad de presentar las pruebas para decir, no es culpable. Bueno, da la casualidad, ¿cierto?, de que todos pareciera que se ponen de acuerdo, porque todos han dicho que es culpable de la situación que se la estaba acusando. Pero además estamos hablando de una proscripción cuando Cristina va a presentarse por el tercer distrito de la provincia de Buenos Aires. O sea, no es un cargo nacional. Pero Javier, seamos realistas. No interesa el cargo, ni el sueldo, nada. Lo que interesa, ¿cierto?, tener la inmunidad, ¿cierto?, del cargo, para que no te puedan juzgar. ¿Qué es lo que ocurrió oportunamente con Menem? Menem se murió siendo senador, ¿cierto?, para que la justicia no lo pudiera llevar preso. Exactamente, sí, por eso te digo, lo que sí tenemos que empezar a pensar los argentinos realmente qué país queremos. Porque muchas veces cuando la justicia, esto me pasa con gente conocida, cuando la justicia falla a favor, en este caso son jueces, son personas que tienen su privilegio, ¿no?, y que también son temas para tocar en otro programa. Pero cuando la justicia falla, algo que nosotros estamos de acuerdo, actuó hasta para está bien. Y cuando no, empezamos a criticar cómo se eligen los jueces, por qué no van a votación popular. Sí, pero lo estábamos desviando, ¿cierto? Si hacemos eso que vos decís, sí, nos estamos desviando del tema principal, que ¿es culpable o no es culpable? ¿Cierto? Y si la justicia determinó, la Suprema Corte, que es culpable, sí, ahora viene la otra temática que también, en cierto, nos ha ocupado a los argentinos. ¿Es correcto tener la prisión domiciliaria? ¿Y sabes cuál es uno de los temas, Guillermo? ¿Cómo se están otorgando las prisiones domiciliarias? Porque hay que tener una cantidad de requisitos que no son tan fáciles de cumplir. No es que llegaste a los 70 años y automáticamente podés pedir prisión domiciliaria. No. Tiene que haber una serie de situaciones. Es uno de los requisitos. Exactamente, no es el único. ¿Cierto? No, que no es el último. Sobre todo, es más importante como es el tema salud. Exacto. ¿Cierto? Si la salud requiere que vos tengas la prisión domiciliaria. Y hay ejemplos en la misma causa. Dentro de la causa vialidad, sí, ¿cierto?, voy a poner un ejemplo, uno que fue el director de vialidad de Santa Cruz, que tiene 80 años. 80 años. ¿Cierto? Y se lo juzgó y se lo condenó también. No consigue todavía la domiciliaria. Y es la misma causa y en las situaciones distintas. Bueno, si dentro de la causa de vialidad hablamos, está Lázaro Báez. Claro. Con la aparición de enfermedades justo en el momento de cumplir la condena, aparecen las enfermedades. Sí, y vivía en un barrio privado. Exacto, o sea, bueno, si querés ver rápidamente, para no desviarnos del tema, con respecto a la prisión domiciliaria, salió el caso Alperovich, donde justamente fue acusado de violaciones sistemáticas a su sobrina, y el lugar donde va a tener que cumplir la prisión domiciliaria... ¿A dónde la violó? Exactamente, es algo de locos. Ahora, volviendo a la de Cristina, es cierto que requiere una atención especial. Le dieron una prisión domiciliaria, sí, ¿cierto?, a donde ella quería. ¿Qué es donde vive? Sí. ¿Qué es donde vive? A donde tiene servicio de mucama, a donde tiene cocinera, a donde quiere recibir a la cantidad de personas que ella quiere. Sí, hay 1000 solicitantes, supuestamente. Ella quiere, ¿cierto?, que no le restrinjan el horario en recibir las visitas, ¿cierto? Entonces yo ponía y analizaba.
Si cualquiera de nosotros va preso por una causa, ¿no es cierto? Sí. Tenemos la edad, vamos a querer tener los mismos privilegios, porque si no, no hay justicia. Exacto. Porque la ley tiene que ser igual para todos. Supuestamente vos lo que tenés a través de una sanción, en este caso, es la privación de la libertad. Es lo que tendrías que tener. Por eso es que se te recluye, vas a un establecimiento penitenciario y allí cumplís lo que la ley te marca. En este caso, bueno, habría una restricción de la libertad muy, muy acotada. Y hay cosas que realmente llaman la atención, Javier. Primero, en un momento determinado, ¿te acuerdas? Se analizó si podía usar el balcón o no podía usar el balcón. Entonces le dijeron, sí, podía salir al balcón. Y yo pensaba, entonces en las cárceles tendrían que poner un balcón para que también todos los presos sean, en cierto, iguales. Si se le permite un balcón a una persona que está condenada, sí, que también a los otros presos, entonces en la Bolón Surmera, acá en Mendoza, pongamos un balcón, cosa que algunos presos puedan también salir. Por eso digo, esto creo que marca más allá de todo un antes y un después en lo que va a ser justamente la situación de las prisiones domiciliarias. Pues estamos ante un caso testigo. De acá en más, los jueces van a marcar un camino en el cual se va a tener que seguir o directamente empezar, en este caso, a tomar una situación distinta. Él tiene, ¿cierto?, come en su casa, ¿cierto?, tiene el privilegio de tener cocinera, ¿cierto? Bueno, otros presos a lo mejor no pueden tener cocinera, pero van a pedir un delivery para que le traiga la comida todos los días a la cárcel. ¿Sabes cuál es esto, como vos decís, en cierto, marca un antes y un después, me parece. Si es para bien, Dios quiera que sea así. Si no es para bien, que no sea así. Guillermo, en esta causa, y se le van a sumar más, la de los sauces, sí, hay varias causas de los cuadernos que todavía, ahora está en la etapa oral. Sí, el problema del Irán. O sea, claro, el memorándum con Irán, bueno, que ahora dicho sea de paso, aparecieron varias situaciones donde fueron millones, recordemos que fueron millones de dólares que fueron destinados a bancar una campaña presidencial, pero acá también se ha dado en distintas instancias donde todos han coincidido que se lo ha defraudado al Estado y hay algo muy clave, que se tiene que devolver la plata. Sí, y estamos hablando de más de 80.000 millones de dólares, ¿es cierto? Es mucho, pero mucha plata, ¿es cierto? Y en muchas ocasiones, a veces en los programas, hemos sacado el tema de que hay gente que pasa por una actitud de gobierno, ¿cierto? Sí. Y de pronto sale rico, y no sabemos. Como hay casos de algunos que dejan el cargo político y luego los preguntamos de qué viven, ¿cierto? Pasan años y siguen teniendo un nivel de vida. Como lo que tiene. Entonces, ¿cómo? Si cuando entró al cargo era un seco igual que yo. Hay algunos que no tenían casa. Vamos a casos cercanos aquí en la zona este. Habían algunos que no tenían ni siquiera casa y llegaban a... Y ahora tienen que hacer fin de semana. Claro, casa fin de semana, casa para vacacionar. Camioneta cero. Camionetas, flota a veces de camionetas, y antes llevaban en un vehículo que muchas veces pasaba cada 2 por 3 por el mecánico porque era viejito y había que mantenerlo. Claro, y no ocurre, ¿no? Y entonces llegás a lo que me acuerdo yo cuando era joven, hace muchos años, cuando decía, el que roba un banco está libre y el que roba una gallina está preso. El hilo se corta a veces por lo más delgado. Exactamente. Bueno, son cosas que sin lugar a dudas tenemos que replantearnos. Somos una democracia joven, pero hay mucho camino por transitar y que tenemos que mejorar. Bueno, estamos en la banca, estamos hablando un poquito de la situación, ¿cierto?, que nos atrapó hasta hace unos días, que era la detención de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Javier. No, gracias a vos, Guillermo. Bueno, nos volvemos a encontrar por este medio, ¿cierto?, la próxima semana.